Eurípides Barsanulfo, el apóstol de la caridad. El doctor Eurípides fue la personificación de la caridad y de la bondad. Espíritu evolucionado, amaba a todos y su corazón era una fuente de compasión. De ahí el haber recibido el nombre del apóstol de la caridad. Es curioso, pero de Eurípides existe variada información de sus existencias anteriores. En el libro La Gran Espera, dictado por Eurípides y psicografiado por la medium Corina Novellino, él mismo nos cuenta cómo vivió en la época de Jesús, bajo el nombre de Marcos, el protagonista de la historia, en un pueblo esenio al sur de Palestina, y que incluso llegó a tener un encuentro con el maestro cuando ambos eran aún adolescentes. Chico Xavier dice que varios de los personajes del libro son reconocidos en existencias posteriores por todos nosotros. Ellos serían Marcos como Eurípides Barsanulfo, Lisandro, que reencarnaría como el doctor Becerra de Meneses, y Josafat, quien se convertiría en Cayo Suter. Los tres estaban relacionados con el pueblo esenio, que, como nos cuenta el Evangelio según el Espiritismo, enseñaban el amor a Dios y al prójimo, la inmortalidad del alma y creían en la resurrección. La vida de los esenios era parecida a la de los primeros cristianos. Esto justificaría la elevación intelectual y moral de Eurípides Barsanulfo. En la novela Ave Cristo, dictada por el Espíritu Emmanuel al medium Francisco Cándido Xavier, Eurípides aparece como Rufus, un esclavo que prefiere morir y ver cómo venden a su familia que negar su fe. Corina Novellino habla de otra reencarnación con los colaboradores de Francisco de Asís. Y en la obra Tormentos de la Obsesión, dictada por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda y psicografiada por Divaldo Pereira Franco, tenemos la encarnación anterior situada en Zúrich en 1741. Aquí tenía el nombre de Johann Caspar Lavater, filósofo, poeta, teólogo y estudioso del magnetismo animal, y amigo de Pestalozzi, de quien aprendería su pedagogía, y esto podría explicar que la aplicara en la enseñanza en la existencia de Eurípides. Eurípides Barsanulfo nació en Sacramento, Minas Gerais, el 1 de mayo de 1880. Fue el tercer hijo de una familia pobre. A su padre, Hermógenes Ernesto de Araujo, lo conocían como Mojico, y Jerónima Pereira de Almeida, su madre, cariñosamente la llamaban Meca. Aunque hay discrepancias en la cantidad de hermanos, parece ser que fueron un total de 15 hijos los que tuvo la pareja, y menos Heródoto, que desencarnó aproximadamente con 8 meses, el resto llega a la edad adulta. Su infancia fue difícil, pues la familia tuvo dificultades económicas constantemente. Doña Meca protegía mucho a sus hijos, pero padecía de continuas crisis desde que dio a luz a su primer bebé. Estas la persiguieron durante muchos años. Eurípides comenzó a estudiar en la escuela primaria del señor Joaquín Vaz de Melo Jr. En 1889, cuando tenía 9 años, pasa al colegio Miranda, dirigido por el profesor Juan Derville de Miranda. Con 12 o 13 años ya ayudó a fundar un gremio de teatro e incluso fue cofundador de la Gaceta de Sacramento, primer periódico de la ciudad. En dicho colegio pasó a la clase adelantada, donde a veces asumía la función de monitor o ayudaba a sus profesores. Es aquí donde da sus primeros pasos en la enseñanza y cuando hablan con su padre, porque ya no tienen nada más que enseñarle, y le proponen que lo lleve a una escuela superior. Así que en 1902, con 22 años, consigue cupo en la Escuela de Medicina de la Marina. Con todo preparado, el día antes de su marcha, a doña Meca le da otra crisis. Todos los hermanos piensan que sería por la tristeza de la partida de su hijo, y antes de que se den cuenta, Eurípides ha deshecho las maletas y anula el ingreso en la Escuela de Medicina. Pero, aunque no fue a la universidad, fue autodidacta. Leía ávidamente sobre muchos asuntos, tenía extensos conocimientos de medicina, pues cuando joven leyó libros de esta materia del doctor Onofre Ribeiro,
que fue huésped de la familia para intentar ayudar a doña Meca, y tenía también conocimientos de homeopatía, como los libros de un amigo que estudió con el fin de ayudar a curar a su madre. Sabía tanto de derecho como hablaba sobre astronomía, filosofía, literatura, matemáticas, ciencias físicas y naturales, despertando ese espíritu culto y noble que era. Jamás participó en juergas, no bebía ni fumaba, nunca faltaba a un compromiso, como nunca llegaba tarde. Era bastante religioso, ya que con 20 años cofunda la Hermandad de San Vicente de Paul, institución católica con objeto de beneficiar a los pobres. Con los conocimientos de homeopatía, crea una pequeña farmacia para atender a los más necesitados y a quien lo buscase. Con esto se ganó la confianza de muchas personas por su dedicación a los más humildes. Aparte de la farmacia, trabaja en el comercio de su padre y seguía estudiando y leyendo por su cuenta. Vemos que Eurípides no se desanima por no haber ido a la Academia de Medicina de la Marina, pues poco después, el 31 de enero de 1902, toma la iniciativa y se funda el Liceo Sacramentano. Se rodea de un competente equipo en la nueva sociedad educacional. Así vemos que los conocimientos que había adquirido en existencias anteriores le hacen impartir una educación sin precedentes en la época, la pedagogía de Pestalozzi. En 1903 solo el clero tenía acceso a la lectura de la Biblia, pero por la forma de ser de Eurípides, su cultura y responsabilidad, el sacerdote decide entregarle un ejemplar para su propio conocimiento. Pero a Eurípides lo que más le llamó la atención fue el Sermón de la Montaña, pues no comprendía cómo el Cristo prometía a los desheredados la consolación viendo la realidad del mundo a su alrededor. Este mismo año, en 1903, es en el cual Eurípides conoce su misión espiritual. Mariano d'Acuña, tío Siño, como le conocían sus sobrinos, trabajaba en la hacienda Santa María y cuando tenía que ir a la ciudad se quedaba en casa de su hermana Meca. Tío Siño era médium y en conversaciones con su sobrino, éste le decía: «Pero señor, usted que fue materialista y ahora se ha unido a esa doctrina, ¿cómo ha sido eso posible?». «Cosas del destino», le respondía tío Siño, pero ante la insistencia de su sobrino y agotado por los razonamientos a los que le costaba dar una explicación por su falta de cultura, le entregó un libro a Eurípides para que éste se ilustrase con esta lectura. Simplemente el prólogo ya le llamó la atención y se ensimismó en su lectura. El tío, que dormía en la misma habitación que Eurípides, cada vez que se despertaba lo veía leyendo. Por la mañana el tío preguntó, y éste le dijo: «Muchas gracias, tío, esto es un monumento». Eurípides estaba fascinado con el libro y en sus ojos había un brillo distinto. Este era el libro de León Denis después de la muerte. En 1904 seguía dando vueltas al tema espiritista. Leía y releía el libro de León Denis y poco a poco se iba retirando de la religión católica y seguía teniendo en su mente las bienaventuranzas. Antes de relatar cómo Eurípides comienza a creer en la vida después de la muerte, tengo que poneros en situación en algo que considero importante. Santa María era una hacienda con sus jornaleros que vivían dentro de la misma en sus propias casas. Mariano, el tío de Eurípides, se casa y se va a vivir a la hacienda. A partir de entonces, en las casas de los jornaleros comienzan a suceder fenómenos físicos bastante ostentosos. Hay ruidos, aperturas de puertas, voces, todos ellos sin ninguna explicación, y buscan ayuda de un espírita en Uberaba. Se trata de un español, Federico Peiró. Este fue un anarquista que huyó de España y que se volvió espírita ya en Brasil, fundando incluso un centro espírita. Es llamado para que viera los fenómenos y consideró que eran espíritus los que allí se estaban manifestando, porque en la hacienda existía una gran comunidad de médiums psicógrafos, psicofónicos, de cura y con otro tipo de mediunidades.
Él les propone disciplina y metodología para el desenvolvimiento de estas facultades, y el 28 de agosto de 1900 se funda el Centro Espírita Fe y Amor, primer centro rural que estaba dirigido por el tío Mariano. Después de este inciso para poneros en situación, vamos a continuar con la historia de Eurípides. Llega un Viernes Santo y Eurípides se dirige a Santa María. Cuando llega, los campesinos se estaban preparando para una reunión. La primera sorpresa de Eurípides fue que todos los trabajadores de la hacienda estaban allí, todos al unísono. Su segunda sorpresa se produce cuando ve que hay 2 vacantes libres en la mesa, una para él y otra para su acompañante. ¿Cómo sabían que iban a llegar? Si estaban todos presentes, ¿por qué había 2 sillas vacías? Comienza la reunión. Después de la lectura del Evangelio y la explicación del texto que habían leído, él hace una petición mental. No entiendo las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Si es verdad que los espíritus se comunican con los vivos, ruego a Juan Evangelista que me lo aclare a través del médium Arístides. Arístides es descrito como una persona buenísima, cariñoso, caritativo, pero no era inteligente, no pudo ir a escuelas y era analfabeto. Por eso Eurípides pide que sea él quien hable. Comienza la sesión y un médium incorpora a Becerra de Meneces, que saluda a Eurípides alegrándose de que esté entre ellos y da paso a otro espíritu que quería hablar con él. ¿Quién será?, se preguntó Eurípides. El espíritu le contestó que él era su guía protector y, preguntándole su nombre, le dijo: en mi última existencia en la tierra recibí el nombre de Vicente de Paul. ¿San Vicente de Paul? Sí, soy yo, y somos amigos de otras vidas. Oh, sí, de muchas vidas. Este le dijo que no escondiera su nueva posición religiosa, sino al contrario, que debía propagarla a los 4 vientos, que esto le llevaría a perder muchos amigos, pero que no temiera nada, que tenía una misión que cumplir y que estaba protegido desde el nacimiento. ¿Qué misión tendré que cumplir?, preguntó Eurípides. Los espíritus del Señor realizarán contigo varios trabajos. La caridad, hijo mío, es nuestra bandera. El trabajo principal será curar y para ello te auxiliará Becerra de Meneces. Todo está planeado y Jesús en verdad es quien nos dirige. Vicente de Paul se retiró súbitamente. Arístides se levantó y Eurípides escuchó la más bella explicación de las bienaventuranzas que había visto nunca, una por una, a la luz de 3 leyes fundamentales de la doctrina espírita: la ley del amor, la ley de la reencarnación y la ley del progreso. Cuando se despide el espíritu que hizo tal alocución, dice: paz, Juan Evangelista. Cuando salieron de la reunión mediúnica, parece que Eurípides no tenía suficiente con todo lo que había sucedido, que le preguntó a su tío dónde vivía un tal Carlos. Este le indicó y Eurípides dijo que debía ir porque Carlos estaba sin alimento ni agua desde hacía 3 días. El tío le decía que se estaba haciendo de noche y que el camino era peligroso, que había animales salvajes, pero él insistió y fueron. Cuando llegaron, efectivamente, Carlos había estado sin comer ni beber durante días. Eurípides se hizo cargo y le dejó más alimento y agua, y cuando se marcharon le dio un beso en la frente. Carlos estaba aislado de las demás personas porque tenía la lepra, y según cuentan, esta fue la primera cura que realizó Eurípides. Con todo lo que pasó en la sesión de mediunidad, a Eurípides no le quedaron dudas de la realidad de la vida después de la muerte, por lo que entregó toda la documentación de la hermandad de San Vicente de Paul a la iglesia. Ayudado por su tío Mariano, se va 3 meses a la hacienda Santa María para aprender todo lo relacionado con la mediunidad, y es allí donde afloran todas sus actitudes medianímicas, siendo algunas rarísimas, como fue la mediunidad de bicorporidad. Es curioso, pero los nietos de personas que habitaron Sacramento en aquella época nos dicen que siempre escucharon a sus abuelos que cuando alguien estaba enfermo, Eurípides llegaba antes que se le avisara para curarlo. Y como vaticina Vicente de Paul, el camino no es fácil.
Los compañeros del liceo abandonan sus cargos, el edificio es reclamado por los propietarios. Todos sus sueños de impartir educación se están viniendo abajo. Así que se refugia en la oración, comenzando a realizar el Evangelio todas las mañanas a las 9, con los amigos de Santa María y su madre, que había empeorado en las crisis. Algunos padres le apoyan para continuar funcionando, así que Eurípides traslada el liceo al antiguo colegio de la profesora Ana Borges, que estaba cerrado desde 1885. Allí siguió con las materias programadas, incluyendo la enseñanza de la doctrina espírita, lo que creó descontento en los padres católicos, que amenazaron en llevarse a sus hijos si no cambiaba de opinión, a lo que él se negó. En el nuevo liceo también se realizan trabajos mediúnicos, manteniendo contacto con el grupo de Santa María. Su madre es la primera en acoger la doctrina y en ser curada por su hijo, ya que las crisis que le afectaban desde que nació su primer bebé eran producidas por un espíritu que la estaba obsesando. Después de esta recuperación, despierta en ella una facultad mediúnica curativa. Posteriormente también aceptan la doctrina su padre y sus hermanos, y finalmente, el 27 de enero de 1905, se funda en Sacramento el grupo espírita Esperanza y Caridad. Lamentablemente, en el liceo se vieron matrículas canceladas, y aunque intentaba tener buen ánimo, se encontraba abatido. A principios de 1907, decide cerrar el colegio. No tenía alumnos, no tenía profesores, no podía pagar el alquiler, estaba arruinado. Con el aula vacía se puso a llorar en oración. Un nombre de elevada condición le fue intuido. Piensa que está mistificado porque no es quien para recibir un espíritu de tal magnitud, y menos en las condiciones que se encontraba de desesperación. Este espíritu le provoca somnolencia y por mediación de la psicografía inconsciente recibe este mensaje: no cierre las puertas de la escuela, borre del rótulo del aviso la denominación Liceo Sacramentano, que es un resquicio del orgullo humano. En sustitución, coloque el nombre Colegio Allan Kardec. Enseñe el Evangelio de mi hijo los miércoles e instituya un curso de astronomía. Cubriré el Colegio Allan Kardec con mi manto de amor. Firma este documento María, sierva del Señor. Inmediatamente borró el rótulo del liceo y escribió el nuevo nombre de la institución, Colegio Allan Kardec. Eurípides siguió las orientaciones recibidas, pero ¿dónde estaban los alumnos? Los primeros días le ayudaron su madre y los amigos de Santa María, potentes médiums que servían la causa cristiana espírita. Era tal el material fluídico que existía que sucedió uno de los más bellos e impresionantes hechos mediúnicos de la historia del espiritismo. Como venía siendo habitual, todos los días a las 9 de la mañana, Eurípides hacía el Evangelio, pero con el potencial de Eurípides y el apoyo magnético de todos los presentes en el acto, el mundo espiritual realizó un fenómeno de efectos físicos extraordinario. Mientras Eurípides hablaba a sus hermanos de fe, en el colegio todas las casas de la región, hasta las más distantes, oían las enseñanzas como si existiese un altavoz invisible para que escucharan las lecciones de Cristo. No se podía impedir el fenómeno y se repetían las clases del Evangelio. Muchos, al escuchar las explicaciones, entendieron mejor el significado de la doctrina. Y así, tanto alumnos como profesores volvieron, y no mucho tiempo más tarde, el Colegio Allan Kardec tenía más de 200 estudiantes. Este colegio fue reconocido como uno de los mejores colegios del Triángulo Minero. Su forma de dar las clases no era la común del premio o castigo, que era habitual en la época, sino que impartía esas clases con mucho amor. Así conseguía que sus alumnos les gustara aprender, estudiar y aprovecharan mejor el tiempo. Con sus alumnos funda la Asociación de Amigos de los Pobres, donde los estudiantes los sábados vendían lo que habían conseguido de sus parientes y amigos, ya fueran libros, ropa, objetos, y con ese dinero compraban comida para los pobres.
Y como había prometido, se estudia astronomía teniendo como base el libro Astronomía Popular de Camille Flammarion. También incluyó actividades artísticas como el teatro, y los miércoles eran para el estudio de la doctrina, clases estas a las cuales podían asistir visitantes. Cuando al final de las clases llegaba el momento de la oración, la voz de Eurípides cambiaba y el espíritu, Celina, venía a traer palabras de la Madre de Jesús. A través de él compadecieron Juana de Arco, Pablo de Tarso, Pedro, Felipe y más discípulos de Cristo. Ahora les voy a relatar algunos de los múltiples casos curiosos donde la protagonista es la bicorporiedad, que se trata de la facultad de estar en dos sitios a la vez. Este caso ocurrió en la hacienda del coronel João Ribeiro de Melo. Su mujer se puso de parto antes de lo previsto y el bebé venía en una posición complicada, por lo que mandó al capataz que fuera a buscar a Eurípides al galope. Cuando fue a llamar a la puerta, abrió Eurípides con un frasquito en la mano y le dio el remedio al capataz, diciendo que ya podía volver, porque él había asistido al parto y las dos estaban bien. De vuelta, debía llevar la medicina que le estaba dando, que era necesaria para la madre. El capataz no daba crédito a lo que sucedía, pues él había ido a buscarle al galope y éste le decía que ya había ido y había vuelto. Otro caso curioso lo encontramos en el libro La vida escribe. Este libro está dictado por el espíritu Hilario Silva y está psicografiado por Chico Xavier. En él, el capítulo 27 se titula La visión de Eurípides y nos cuenta el episodio más sublime de su vida. Este capítulo es más extenso. Yo lo he reducido y he intentado quedarme con la esencia. Dice así: Una noche, después de adormecer, Eurípides se desdobló espontáneamente y se sintió subiendo. Quería detenerme y bajar, pero no pude. Era como un pájaro guiado hasta un campo verde. Mirando el hermoso paisaje, vio, no muy lejos, a un hombre que meditaba, rodeado de dulce luz. Eclipsado por la grandeza del momento, comenzó a llorar. Gruesas lágrimas bañaron su rostro, cuando ganó coraje y levantó los ojos, humilde. Pero vio que Jesús también lloró. Abrió la boca y dijo suplicante: «Señor, ¿por qué lloras?». La pregunta no se responde, pero deseando asegurarse de que fuera escuchado, Eurípides reiteró: «¿Lloras por los incrédulos del mundo?». El misionero de Sacramento notó que Cristo ahora correspondía a su mirada, y después de un momento de atención, respondió con una voz muy dulce: «No, hijo mío, no sufro por los incrédulos a quienes debemos amor. Lloro por todos los que conocen el Evangelio, pero no lo practican». Eurípides no pudo describir lo que sucedió entonces. Como si fuera a caer en una sombra profunda ante el dolor que le trajo la respuesta, bajó y despertó en el cuerpo de carne. Era de madrugada. Se levantó y nunca durmió. Y desde ese día, sin comunicar a nadie la revelación divina que vibraba en su conciencia, se entregó a los necesitados y a los enfermos, sin descanso ni un día, sirviendo hasta la muerte. Una historia muy bella también, ¿eh? Casos de bicorporiedad tiene varios. Este que os relato a continuación es muy curioso. En una ocasión, Eurípides, después de salir del trance, narra a sus alumnos lo siguiente: «Fui transportado hasta el lugar donde una señora que estaba teniendo un parto complicado solicitaba mi auxilio. Comparecí allá y gracias a la ayuda del doctor Becerra de Meneses, la mujer dio a luz un niño saludable. El marido de la señora viene en este momento a caballo en mi búsqueda. Quiere llevarme a su casa para que le ayude en el parto. Él ahora está amarrando el animal en la puerta del colegio en este momento. Va a subir las escaleras y tocar a la puerta. En ese momento, todos ustedes deben levantarse y saludarlo. Su nombre es…». No terminó de hablar
cuando se escucharon los pasos firmes en el corredor de acceso a la sala y segundos después fuertes golpes en la puerta. Todo sucede como Eurípides lo describió. La puerta se abre y allí está el ansioso hombre con su angustioso relato. «Doctor Eurípides, doctor, por favor, venga conmigo. Mi esposa está a punto de tener un niño, pero no consigue dar a luz. Precisamos mucho de su ayuda, por favor». Y Eurípides, intentando calmar al hombre, le relata: «Vea, mi hermano, yo ya estuve allá y le ayudé en el parto de su hijo. Es un lindo y saludable niño. Puede regresar para su casa». No creyendo las palabras del profesor, el hombre juzga que Eurípides está intentando evadirlo, usando cualquier disculpa. Entonces el hombre responde: «Doctor, eso es imposible. Si usted hubiese ido, nosotros nos hubiéramos cruzado en el camino, porque solo hay una carretera para ir y venir. Usted no pasó por ella. No se preocupe, mi buen hombre. Regrese a su casa y atienda a su esposa». «No, mi señor. Yo no salgo de aquí sin su compañía», respondió tasativamente. Entonces, como Eurípides era una persona mansa y comprensiva, después de despedir a los alumnos, que todo lo presenciaron en silencio, se dejó conducir por el visitante para acudir junto a su esposa. Llegando al lugar, la mujer lo recibe con el niño en los brazos, diciendo agradecida: «Bueno, doctor Eurípides, no necesitaba haber vuelto tan deprisa para vernos. Estoy muy bien, gracias a Dios y al Señor. A fin de cuentas, no hace ni una hora que usted me salvó de una dificultad. No era necesario que se diese el trabajo de venir aquí de nuevo. Seguramente usted tendrá cosas que hacer». Y al lado del profesor estaba el marido con la boca abierta, sin entender nada de lo que había sucedido, pero profundamente agradecido por el favor recibido de Eurípides Barsanufo. Curiosa historia, ¿eh? Otras veces les contaba a sus alumnos eventos de la Primera Guerra Mundial que se estaba desarrollando en Europa, asistiendo a los sucesos y narrándoselos. Estas noticias tardaban meses en llegar a Sacramento y llegaban a través de los periódicos. Entonces se comprobaba las descripciones hechas por el profesor. En cierta ocasión, Eurípides, que le gustaba impartir clases en el campo, sale con sus alumnos y, cogiendo una piedra, pide a los estudiantes que cada uno haga una marca en ella. Terminando esto, la lanzan al río. Cuando regresan a la clase, se encuentran que la piedra estaba colocada en la mesa del profesor. Sin duda, otra curiosa historia. En el libro de Jorge Riccini, El apóstol de la caridad, podéis encontrar más casos. Y como ya comentamos anteriormente, tenía una pequeña farmacia homeopática, pero con la asistencia del doctor Becerra de Meneses, la amplía e inaugura la farmacia espírita Esperanza y Caridad, situada en casa de sus padres, donde atendía gratuitamente a los enfermos, alcanzando mayores proporciones desde que el doctor Becerra lo acompañaba. Becerra de Meneses fue un compañero y colaborador en su noble misión. El conocido médico de los pobres se manifestaba a través de Eurípides de acuerdo con las circunstancias, ya que actuaba como cirujano y partero, no perdiendo ningún caso por grave que pareciese. Para las recetas y los mejunjes, Eurípides se instalaba en su escritorio y transcribía las órdenes de Becerra, mientras que un grupo de voluntarios ayudaban a la preparación de los brebajes, a conseguir las plantas necesarias o mandaban al laboratorio las recetas mediúnicas, y allí se realizaban los preparativos de las medicinas necesarias. Para su buen funcionamiento, tanto amigos, familiares como alumnos colaboraban en todas las diversas labores que se generaban. Doña Meca ayudaba en las curaciones y se decía que herida en la que Doña Meca ponía la mano sanaba enseguida. Todo esto comienza a traer problemas a Eurípides y, cómo no, los ataques vienen desde la Iglesia. En 1913 es enviado un sacerdote desde Sao Paulo, Feliciano Yagüe. Este en un sermón atacó a Eurípides, que no le importó, pero ataca la doctrina espírita, desafiando a Eurípides a un debate.
Eurípides, que estaba en desdoblamiento en la iglesia, acepta el reto, no por los ataques contra su persona, sino por los que recibió la doctrina. El 28 de octubre de 1913 se realiza dicho debate en el kiosco de música que está delante de la iglesia. El sacerdote tiene que demostrar que el espiritismo es ateísmo, no es religión y no es ciencia. Eurípides demostrar todo lo contrario. A este debate asisten unas 2000 personas del que sale airoso Eurípides. Pero no termina aquí la cosa. La iglesia vuelve a atacar y ahora es porque él no tenía ni título de medicina ni de farmacia y estaba actuando como tal. Todo esto le causa problemas con el dueño de la farmacia del pueblo y es acusado de ser ilegal, siendo juzgado legalmente y absuelto de todos los cargos, ya que consideran que Eurípides está ayudando en los barrios pobres y a los más desamparados, y por todo ello no cobra ni por los medicamentos que imparte, incluso a personas que pudieran pagarlos. Era el medium perfecto. Él daba de gracia lo que de gracia recibía. Eurípides tenía una labor diaria constante en la educación, en la farmacia, en los servicios del grupo espírita y en el comercio de su padre, donde obtenía recursos para sus gastos y sobre todo para el auxilio de los demás. Cuando se le hablaba de matrimonio decía: ¿casarme? No, ya estoy casado con la pobreza. En abril de 1918, Eurípides entra en estado alterado de conciencia. Su mentor espiritual, Vicente de Paul, le invita para dar un paseo y en él le dice que su misión en la Tierra ya estaba finalizada. Esta revelación no le trastorna ni lo más mínimo. No están siendo años buenos. Aparte de la guerra que está en Europa, hay otra catástrofe que está llegando a Sacramento y es la gripe española. Eurípides orienta de qué medidas deben tomarse cuando la epidemia alcance la ciudad. Los espíritus guías ya le han comunicado que la crisis llegaría y que el número de víctimas sería incalculable. Todo se preparó bajo la orientación de Becerra de Meneses para que estuviesen provistos de los medicamentos necesarios. A mediados de octubre, un viajero, enfermo, se hospedó en el hotel de Doña Cándida. Eurípides lo atendió en su dolencia, que no era otra que la tan temible gripe española. En poco tiempo, miembros de la familia de Doña Cándida fueron atacados por la enfermedad. La epidemia se expandió por la ciudad y localidades vecinas, imponiendo a Eurípides y sus colaboradores una cantidad de trabajo jamás alcanzada. Su familia también fue afectada, incluso su secretaria. El 22 de octubre, estando junto a sus auxiliares en medio del trabajo, les comenta una visión que ha tenido. Va a desencarnar una persona en Sacramento que tendrá unas exequias concurridísimas, muchas flores y un número incalculable de coronas. Todas las personas participantes del cortejo fúnebre llevan flores y cómo lloran, hay lágrimas, muchas lágrimas. Aquel mismo día, Eurípides había amanecido en estado febril, aunque no abandonó su puesto junto a los enfermos. El colegio estaba cerrado por el número de alumnos que habían contraído la pandemia. Eurípides pronuncia la última oración fúnebre y en ella habló como nunca de las bellezas de la inmortalidad y de la supervivencia del alma, despertando en todos los espíritus las emociones más vivas. En casa lo notan abatido, su color es violáceo debido a los 40 grados de fiebre a los que está llegando. De los ojos le corrían lágrimas a consecuencia de ella, pero le aguardaba un gran número de pedidos y afuera una multitud lo esperaba. Obligado por su secretaria, tomó un baño para bajar la fiebre, ya que no quería acostarse. Mientras tanto, ésta busca a doña Meca, enferma también, para ver si lo puede convencer de que se meta en la cama. Él se niega por todos los enfermos a los que tiene que atender, pero en contra de su voluntad obedece y se acuesta para no levantarse más. El día 31 de octubre anuncia su desencarnación para las 6 de la mañana del 1 de noviembre. Llovía suavemente. La ciudad entera se consterna ante el hecho que se torna irremediable. En aquel día y hora predicho,
Eurípides se libera de los lazos que lo unen al vehículo carnal. Su entierro se realiza a las 5 de la tarde de este 1 de noviembre de 1918. Asistió la población en masa, más centenares de personas venidas de otras localidades. No había una sola persona que no trajese una flor o una corona florida. De todos los ojos brotaban lágrimas llenas de nostalgia y gratitud. Una tumba sencilla guarda, dentro de la madre tierra, el vehículo carnal del luminoso espíritu que supo escribir una de las mayores páginas de amor que el mundo conoció. Cuando Eurípides regresó al mundo espiritual, siguió ayudando a los hermanos con trastornos psíquicos y, con consentimiento del Cristo, inició la construcción en el plano espiritual del Hospital Esperanza en el año 1930. En sus pabellones tenemos los que están dedicados a todos los trabajadores espíritas que no pudieron superar sus errores y, angustiados por su fracaso, necesitan de mucha ayuda. En otros edificios del hospital se centran en el auxilio a los involucrados en trastornos psiquiátricos de origen obsesivo, tanto para el agresor como para la víctima. Y finalizamos esta biografía sin antes dar las gracias a un hombre, un espíritu que solo vino a ayudarnos en nuestro progreso y adelantamiento, que con la revelación de su misión no dudó un momento en seguir esa intuición que le diría: ama al prójimo como a ti mismo. Gloria eterna a aquel cuya virtud mayor fue la de perseverar hasta el fin en la misión de amor que el Cristo le confió. Muchas gracias.